aprende a aprovechar la mayoría alejada. El negro tuvo que mantenerse atento a su débil peón en D6 y para deshacerse del mismo propuso un cambio de piezas en el centro, que facilitó al blanco una mayoría de peones en el ala de dama que tuvo sus consecuencias en el final. Comenzó el encuentro con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, una defensa india de dama, G3, alfil B7, alfil G2, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2, dama por D2, enroque, caballo C3, D6. La jugada o el salto caballo E4 parece malo por la continuación dama C2 y después de caballo por C3 entonces caballo G5 que amenaza mate en H7 y al alfil de B7. ¿Cómo te defenderías aquí? Caballo E4, correcto. Las negras devuelven el caballo pero evitan las dos amenazas. El blanco solamente mantiene la ventaja de la salida. Regresando a D6, dama C2. Con este movimiento se pretende el avance E4, casilla importante en estas variantes india del peón dama, pero la continuación o las continuaciones D5 o incluso dama F4 son alternativas para mantener cierta ventaja. Después de dama C2, dama E7. Intenta el avance E5, pero es preferible intentar rápidamente la acción central con el avance C5 y después de enroque C por D4, caballo por D4, alfil por G2, rey por G2, dama C7 con posición igual. La posición a la que se podrá llegar después, más tarde veremos, pero sin pérdida de tiempo con la dama. Dama E7, enroque C5. Aquí ahora es más recomendable la jugada de Keres, caballo de B a D7, E4, C5 y D5, con ligera ventaja del blanco por el mayor espacio central. Otra alternativa es E5, que es la idea tal vez de dama E7, que es respondido con torre de F de 1 con la idea de E4 manteniendo una ventaja de espacio favorable al primer jugador. Después de C5 siguió torre A de 1, C por D4. Este cambio, natural y recomendado por la máquina, dejará al descubierto la debilidad de D6 en la que EUE centrará sus esfuerzos. Caballo por D4, alfil por G2, rey por G2, torre C8. La idea es evitar caballo C6 después del desarrollo caballo de B a D7. La alternativa A6 con la idea de dama B7 o dama C7 inclinan la posición más hacia la igualdad. Tras torre C8, dama D3. Se aleja de la columna C y pone la mirada en D6. Otra forma de defender C4 es B3. Interesante, porque ahora parecería que las blancas estarían inferior con el golpe central D5, que en realidad es dudoso. Mejor es en este tipo de posiciones A6, un tipo de estructura erizo, seguido por dama C7 o dama B7. Después de la jugada D5, C por D5 y dama C5, en apariencia ganando material. Detenga el vídeo y encuentre la forma de sacar ventaja con las blancas. Ellas jugaron dama D2, correcto. Se aleja de la clavada y se evita la siguiente captura, dama por C3, que es un gravísimo error. Preferible es el desarrollo caballo A6 y las blancas mantienen la ventaja con torre C1. Después de dama por C3 seguiría torre C1
que permita al blanco ganar la dama o darle jaque mate al contrario. Regresando a dama D3, caballo de B a D7. Nuevamente el avance A6 tipo erizo es de tenerse en cuenta. El desarrollo caballo BD7 fue respondido con caballo F3. Pone rápidamente la mirada en D6. El negro jugó caballo E5, intentando simplificar piezas y un juego más activo. La otra forma de defender D6 es caballo E8, con una lucha similar de posibilidades para ambos jugadores. Luego de caballo E5, caballo por E5, D por E5. Se ha creado una mayoría de peones en el ala de dama favorable al blanco. Veremos su utilidad en el final. Las blancas se enfrentarán o podrán enfrentarse en un futuro a la mayoría de peones de las negras que tiene en el centro. Continuó dama F3, torre a B8, B3, A6, caballo E4. La simplificación es una buena manera de eliminar piezas enemigas útiles en la defensa. Este cambio no afectará la ventaja del blanco. Siguió caballo por E4, dama por E4, B5, C por B5, torre por B5, torre C1, torre B a C5, torre por C5, dama por C5 y torre D1. Las negras ahora cometieron un error, dama B5. Es un error, en realidad pudiéramos decir táctico, que facilitará al blanco una ganancia estratégica. ¿Cómo responderías a este movimiento? La mejor continuación de las negras era F5, que es lo mejor para ella, intentando movilizar su mayoría central. Después de dama B5, torre C1. Correcto si usted encontró este movimiento, muy bien por su parte. Aprovecha la debilidad de la octava fila para apoderarse de la columna C, por donde podrá entrar en la séptima fila. Las negras respondieron con torre D8. Otra alternativa, por ejemplo, sería torre F8, pero igualmente respondido con torre C7. Lo que sí sería un grave error es capturar la torre en C1, puesto que seguiría dama A8 y jaque mate en dos movimientos, después de torre C8, dama por C8, dama E8 y dama por E8 mate. Finalmente, defender la torre de C8 con dama B8 llevaría a la pérdida de un peón con torre por C8, dama por C8 y dama por E5, que conduce a un final de dama prácticamente perdido. Regresando a torre D8, torre C7, G6, dama F3, torre F8, torre A7, A5 y dama D3. Es una inexactitud de las blancas. Lo más fuerte era, en realidad, torre B7, dama C5 y A4, fijando la debilidad de A5 con la idea de jugar posteriormente torre B5 y capturar el peón de A5 que se ha fijado. Tras dama D3, su adversario jugó dama C5, torre A6 y dama B4. La jugada de espera rey G7 es una defensa algo más apropiada que lo jugado en la partida con dama B4, torre A7, dama C5, intentando repetición de jugada. Las blancas proponen cambio con dama E3. Insisten en el cambio de dama que el mismo conduciría a un final de torre ganador para el blanco. Dama D5 jaque, rey H3. Las blancas arriesgan. Cuando una posición no ofrece mucho, no es conveniente forzar los acontecimientos, como en este caso. La ventaja pasa ahora a mano de las negras. Los movimientos F3, así como cubrir con la dama en F3, conducían a una posición igual, aún activa para las blancas. Luego de este movimiento, el negro respondió con H5, intentando crear alguna red de mate contra el rey blanco. Pero
Este avance mantiene una lucha igualada. Las negras podían tener o tomar alguna iniciativa con el traslado de la dama a H1, donde las blancas tienen algunos problemas que resolver. Tras H5 siguió dama C3, dama D1, rey G2, dama por E2 y torre por A5. Estas maniobras han llevado a la simplificación de peones importante. Las blancas han obtenido 2 peones pasados en el ala dama, mientras que las negras la movilización y ampliación de su mayoría central. Siguió el juego con dama E4 jaque. Obstruye la actividad del peón negro, está en E5. Mejor era movilizarlo rápidamente con el avance E4, con mayores posibilidades defensivas. Después de este jaque en E4, dama F3, dama C2 y H4. Es bueno establecer el rompeolas para evitar un posible H4 de las negras, quienes jugaron ahora torre C8 y torre A7, atacando doblemente el peón de F7 que fue defendido con torre C7. Esta simplificación de torre facilita el incremento de la ventaja de las blancas. Era preferible mantenerse a la defensiva con torre F8, después de B4 continuar con E4, donde las blancas mantienen su ligera ventaja, pero el negro tiene contrajuego en el centro. Técnicamente sería más difícil para las blancas materializar su ventaja. Luego de torre C7, torre por C7, dama por C7, dama A8 jaque, rey G7, A4 y dama B6. Un error. Esto ayuda al blanco en el avance de su peón más alejado, que es el de A4. La mejor línea era llevar la dama a C3, aunque después de dama B7 y dama A5, las blancas mantienen ventaja, pero esto pone más problemas técnicos a las blancas. Lo que no ocurre con dama B6, que es respondido con A5, dama por B3 y A6. Este peón es muy peligroso, sobre todo porque las negras no tienen contrajuego en el centro o en el ala de rey. Igualmente, el dominio de la gran diagonal facilita la victoria del blanco. El negro contestó con dama A3. Intentar lanzar una ofensiva en el ala de rey por medio de G5 no conduce a nada después de H por G5, H4 y ahora el fuerte golpe G6, que es ganador. Por ejemplo, E4, dama por E4, H3, jaque, rey por H3, dama A3, dama B7, rey por G6 y A7. El peón se promueve. Después de la jugada dama A3, A7 y E4, el intento de contrajuego en realidad llega tarde. Dama B8, dama F3 jaque, rey G1, dama D1 jaque. El avance rápido de E3 no conduce a nada, puesto que después de A8 igual a dama, dama por F2, rey H1, el rey blanco vive feliz con sus 2 damas. La de A8 puede trasladarse al ala de rey fácilmente para evitar cualquier jaque continuo. Después de dama D1 siguió rey H2, dama E2, dama E5 jaque y aquí el negro abandonó. Después de rey F7 sigue dama F6, defiende el peón de F2. Nada se puede hacer para impedir la promoción del peón de A7 después de la captura en F7 y un jaque en F8. Una interesante demostración de cómo aprovechar en los finales una mayoría de peones creada en el medio juego. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!